Feliz sábado, hermanos. Es una alegría estar con ustedes en este lugar para adorar a Dios, para estudiar la Biblia. El mundo está en convulsión, pero no solo el mundo, también la vida espiritual. Hay convulsión. Y es que nosotros estamos frente a un problema serio. La vida espiritual se está diluyendo. No estamos nosotros como nuestros antepasados, ceñidos a la palabra de Dios. Cada vez hay menos tiempo para leerla. Estamos ocupados más en el trabajo, que necesitamos trabajar, por supuesto. Pero en cuanto a la reflexión de la palabra de Dios, en cuanto a la situación de la sana doctrina, estamos nosotros siendo amenazados por el mundo exterior y desde el interior. Lo de afuera sabemos que vienen y vienen cosas graves. Nuestra mente está proyectada a eso. Pero ¿qué en cuanto a lo interno? Habrán decepciones. Yo quiero hablarle de una decepción que se narra en la Biblia. Cuando ustedes buscan en el libro de Lucas, en el capítulo 24, van a encontrar allí una narrativa de una decepción de dos hermanitos que podrían fácilmente representar a cualquiera de nosotros, ¿no? Que tienen expectativas, pero que esas expectativas no se cumplen y salen de la iglesia, camino a su pueblo, a su lugar, y conversan. Hombre, mira, fíjate que yo pensé que la iglesia iba a ser así, o que el pastor de esta forma está, y empiezan a expresar sus decepciones. Quiero leerles qué es lo que estos hermanitos estaban hablando. Busquen ahí en el libro de Lucas, en el capítulo 24, y miren ustedes, más o menos, el verso 13 en adelante, cuando se refiere a estos dos hermanos que están yendo camino a Emaús. Iban de Jerusalén para Emaús. De Jerusalén a Emaús, más o menos estamos hablando, caminando, medio día de camino, 4 horas más o menos. Más o menos. Iban caminando. Y cuando ellos estaban en ese proceso, se les acerca alguien y les pregunta de qué están hablando, porque ellos estaban hablando de Jesús. Oye, fíjate que nosotros pensamos que Jesús era el Mesías y que él venía a redimir a Israel. Fíjate que cuántas cosas hizo, sanó, hizo milagros, multiplicó los peces, y cuántas cosas no hizo. Y nosotros pensábamos que él iba a redimir a Israel, y bueno. Y estaban tan desanimados que la expectativa que tenían de su Salvador, ellos pues como que estaban derrotados. Y entonces el verso 17 se les acerca a una persona que ahí simplemente dice, se les acercó alguien y ellos no pudieron reconocerle y les hace la pregunta, ¿no? ¿Qué clase de conversación es esa que ustedes tienen? ¿De qué están hablando? ¿Qué es esto que ustedes están tristes? ¿Por qué? Y estos dos hermanitos que iban conversando, lo quedan mirando y le dice, oye, ¿acaso tú no has leído las noticias? ¿No has estado aquí en Jerusalén el fin de semana? ¿No te has enterado de todo? Porque salían en los titulares, ¿no? De los, vamos a decir así, periódicos, los anuncios que había en forma de comunicar allí, que Jesús, el llamado el Nazareno, fue crucificado y murió en la cruz, fue sepultado y ya se acabó. ¿Tú no te has enterado de las cosas que han pasado? El extraño le dice en el verso 19, ¿qué cosas? ¿Qué ha pasado? Y ellos, a partir del verso 19, hasta el 24, hacen toda una descripción de lo que Jesús había hecho, que lo describían a él como el Mesías, pero que
había sido derrotado. Fue muerto, ya, se acabó. Y nosotros que éramos sus seguidores, que estábamos ahí en primera fila, pues se murió nuestro líder, se acabó el movimiento. ¿Qué hacemos? Vámonos para la casa. Y eso es lo que estamos haciendo. Estoy viendo a mi pueblo. Y es ahí donde Jesús llama su atención a un hecho, en el verso 25. Aquí Jesús les da una reprimenda porque les dice que son tardos, ¿no? Duros de corazón y tardos para creer en todas las cosas que los profetas han hablado. ¿Ustedes no han leído la profecía? ¿Acaso ustedes no tienen la Biblia? ¿No han leído a los profetas todo lo que...? No. Ustedes están mal. Y entonces el verso 26 le dice, ¿acaso ustedes no han leído que los profetas dicen que todo lo que tenía que sufrir Jesús a fin de que pueda entrar en su gloria? Y dice, ¿sufrir? No, pero si él era el rey. No, tenía que sufrir. Vean. Y el verso 26 les pregunta, ¿y acaso ustedes no han leído los profetas todo lo que anunciaban de Jesús que debía sufrir a fin de que él pueda entrar en su gloria? Y el verso 27, Lucas dice que Jesús, quien estaba hablando con ellos, y ellos no lo habían identificado todavía, dice, y comenzando desde Moisés y por todos los profetas, les expuso a ellos todo lo que las escrituras decían acerca de él. Es decir, estos hermanitos conocían de Jesús, tuvieron una experiencia con Jesús, pero no entendieron las profecías que tenían que ver con Jesús. Y ese es el problema que nosotros vamos a analizar esta mañana. ¿Cómo es posible que tienen la escritura, que conocen a Jesús, lo identifican como el Mesías, pero están decepcionados? Porque esto mismo es lo que nosotros vamos a enfrentar en estos días. Tenemos las profecías, tenemos el conocimiento de esas profecías, pero a lo mejor estamos como estos hermanitos, no entendieron lo que los profetas habían dicho. Y como no entendieron, cuando las cosas sucedieron, como estaban escritas, ¿qué hicieron ellos? Se decepcionaron. Hoy día hay pastores adventistas, líderes adventistas, miembros de iglesias adventistas, que están decepcionados con la iglesia y están descubriendo nueva luz. Y ahora puedo decirles que hay hermanos que están, no, que la Trinidad ya no son 3, ahora son 2, ¿no? Y que Jesús comienzan a hablar de una forma interesante. Ahora están hablando de que no, Dios, no se preocupen, Dios va a salvar a todos. Dios es tan bueno, es tan misericordioso, ¿cómo va a destruir a su gente? No, va a salvar a todos. Están decepcionados del mensaje adventista. Dicen, no, como que la iglesia les ha ocultado la verdad. Miren, todo aquel que tiene una lectura superficial de la Biblia llega a esa conclusión. Y ese es el problema. Estos hermanos de Maús tenían una lectura superficial de las Escrituras. De allí que nosotros necesitamos volver. Por eso que el tema de esta mañana le titulábamos Un ancla segura. Vamos a tratar de poner algunas ideas centrales allí que nos permitan a nosotros mirar cómo nosotros podemos evitar esta decepción. ¿Cómo nosotros podemos hacer? Y es que en los días de Jesús, lo que ellos conocían como escritura era el Antiguo Testamento. No había más. La Biblia era el Antiguo Testamento y esta se publicaba ni siquiera en libros. No habían libros como estos. Eran rollos. Unos rollos enormes que tenían que sostenerlo allí para leer.
¿no? Así que imagínense usted, el Pentateuco eran unos rollos enormes solo para el Pentateuco. Y luego el profeta Isaías, otro rollo igual. Hoy día nosotros tenemos la facilidad de tener la Biblia en un libro que está condensado en unas páginas tan delgaditas que se puede tener todo junto. Así que en los días de Jesús nosotros encontramos la Biblia en rollos, pergaminos o papiros, pero en rollos, y no todos tenían un ejemplar de la Biblia. Tenían que ir a la sinagoga. Tenían que ir a un lugar público para leerlo. Por eso es que las sinagogas se convirtieron en los lugares de estudio de la Biblia, que sería el prototipo de las iglesias cristianas después. Porque es allí donde se guardaban las escrituras y es allí donde venía la gente a leer las escrituras. Y nosotros encontramos aquí que el Antiguo Testamento era considerado por los judíos primero y luego por los cristianos del Nuevo Testamento como la palabra de Dios. Así que aquí lo que nosotros tenemos es la palabra de Dios. Y nosotros decimos que leemos la palabra de Dios, pero el problema ya no es si leemos, sino si entendemos lo que leemos, ¿no? Porque muchas veces nosotros podemos leer, pero no entender. Y les voy a decir por qué. Nosotros encontramos aquí que en el caso de Jesús, las profecías del Antiguo Testamento anunciaban la venida del Mesías. Había un Mesías que venía. Así que leer la Biblia en el Antiguo Testamento era proyectarse a futuro. Viene el Mesías. Y nosotros decimos, bueno, Jesús es el cumplimiento escatológico de todas esas profecías mesiánicas en el Antiguo Testamento. Él es el Mesías. Bueno, ahora el Nuevo Testamento lo confirma y nosotros tenemos evidencia de ello. Pero en los días de Jesús, el Nuevo Testamento todavía no estaba escrito. Estaba en proceso todavía de vivir lo que después se escribiría. Así que yo lo que tenía era el Antiguo Testamento. Esa era la Biblia. Y allí, en el Antiguo Testamento, se hablaba de la venida del Mesías. Ahora, Jesús se encarnó para cumplir esas profecías. Y es el clímax de la revelación de Dios. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de Dios en Cristo Jesús, Él fue enviado para revelarse a los judíos directamente como el Mesías. Pero Él nunca le dijo a los judíos, yo soy el Mesías. Nunca. Miren lo que dice este texto de Juan capítulo 10, versos 23 y 24. Los judíos estaban en el templo, le preguntan a Jesús, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? ¿Tú eres el Mesías? Dínoslo. ¿Eres tú el Mesías? ¿Y Jesús qué hacía? Nada. Simplemente no les contestaba. Ustedes no van a encontrar en el Nuevo Testamento, en la boca de Jesús, que alguna vez Él le haya dicho a un judío, yo soy el Mesías. Inclusive cuando Caifás le preguntó, ¿eres tú el Hijo de Dios bendito? ¿Qué le dijo? Tú lo dices. ¿No? Tú lo dices. Yo no lo estoy diciendo, tú lo dices. ¿No? Pero hay una cosa curiosa. Cuando se trata de una mujer samaritana, un pagano, ¿qué hace Jesús? La mujer samaritana le dice, sabemos que viene el Mesías. ¿Qué le dice Jesús? Miren lo que dice Juan 4, 25 y 26. Le dijo a la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo, y cuando Él venga declarará todas las cosas. ¿Y qué le dijo Jesús? Yo soy el que habla contigo. Uno se pregunta, ¿por qué Jesús se reveló directamente como el Mesías a una mujer pagana y no se revela abiertamente a los judíos? ¿Por qué? Entonces, cuando uno empieza a estudiar la Biblia, descubre que Jesús no lo hace con los judíos porque en el Antiguo Testamento habían señales muy definidas
para identificar al Mesías. Habían señales muy definidas. Y Jesús las hizo de manera que el que lee el Antiguo Testamento y ve las señales que Jesús hace, lo identifica. Entonces no había necesidad de decir yo soy, ¿no? Es como decir, si usted quiere identificar un adventista el día sábado, yo no sé qué hacen ustedes, pero cuando yo viajo por Latinoamérica, yo digo, la iglesia queda por aquí, yo estoy perdido, no sé dónde está la iglesia, pero me paro en una calle céntrica, estoy un par de minutos parado y digo, a ver, donde aparezcan unos hermanitos por ahí con Biblia, himnario, esos son. Y los sigo y llego. ¿No les ha pasado? Yo lo he hecho varias veces, ¿no? Perdido y me paraba y decía, mira, ahí están los hermanos, creo que vamos a seguirlo. Ya, llegamos a la iglesia. Porque teníamos más o menos la evidencia de identificar. Lo mismo los judíos. Ellos sabían cómo identificar al Mesías, pero tenían que aceptar lo que las profecías decían, y aquí hay un problema. El problema es que cuando Jesús se revela a la mujer samaritana, es porque la mujer samaritana no tenía el conocimiento que los judíos tenían, no tenían la Biblia. Sin embargo, ellos sabían que venía el Mesías. Así que el problema que existe es que el Antiguo Testamento, cuando se refiere al Mesías, se refiere como un Mesías rey, como un Mesías conquistador, pero al mismo tiempo se refiere como un Mesías sufriente. Así que cuando se hablaba del Mesías en el Antiguo Testamento, se hablaba de un Mesías rey, conquistador, y por otro lado, Mesías como siervo sufriente. ¿Y qué es lo que tenía que pasar? El Antiguo Testamento señalaba que el Mesías debía venir a sufrir para luego reinar. ¿Qué hicieron los judíos? Cogieron todas las profecías y le dieron un valor agregado. Es decir, opacaron el siervo sufriente y exalzaron el Mesías rey. Y eso los preparó luego para rechazar a Jesús. Miren ustedes aquí, el problema es que los judíos vivían dentro del dominio romano y ellos querían liberarse de ese dominio. ¿Cómo se iban a liberar? El Mesías. El Mesías tiene que liberarnos del yugo, dejar de ser esclavos. Así que ese anhelo de liberación los llevó a enfatizar en el Mesías rey. Y entonces, miren ustedes las profecías. Segunda de Samuel 7:16. ¿Qué le dijo Dios a David? Porque este es el pacto con David. Le dijo que no solo David sería el ungido, porque Mesías justamente significa eso, el ungido, y David era el ungido de Dios, pero que David, el reino de David, vendría un descendiente de David para instaurar un reino eterno, un reino para siempre. Así que en el pacto que Dios hace con David, le dice que un descendiente de él tendría un reino eterno. Por eso que a Jesús, cuando entró a Jerusalén, ¿se acuerdan ustedes los niños que decían? Hosana al que viene en el nombre del Señor, ¿no? Y luego, hijo de David, ten misericordia de mí, porque el Mesías debía ser descendiente de David. Bueno, nosotros encontramos aquí en Isaías 61:1 qué es lo que se señala con respecto al Mesías Rey. Primero, se dice que el Espíritu del Señor está sobre mí. Y esta es una expresión que Jesús usó. Y me ha enviado a predicar buenas nuevas. Hasta ahí todo bien. Pero luego dice a los abatidos, quebrantados de corazón, publicar a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Todo esto está en Isaías 61:1. Y Lucas capítulo 4, verso 18, se lo acredita a Jesús. Jesús es el ungido de Dios
que viene a predicar el año agradable del Señor, a dar buenas nuevas, el Evangelio, y es el que viene a poner en libertad a los cautivos, a los oprimidos. Así que cuando nosotros encontramos que Jesús toma Isaías 61, 1 y 2, Él hace algo interesante. Él toma la primera parte del verso 2, pero no la última. ¿Por qué no? Porque si ustedes leen la parte del verso 2 de Isaías, miren lo que dice, que Él viene a proclamar la voluntad de Jehová, el año agradable, y el día de venganza del Dios nuestro. ¿Cuándo es el día de venganza del Dios nuestro? Cuando Dios dice, mía es la venganza. ¿Cuándo es el día de venganza del Dios nuestro? Es cuando Cristo venga por segunda vez. Ustedes se dan cuenta que aquí se están mezclando dos elementos. Uno es la venida para anunciar el Evangelio, cosa que Jesús hizo, y la otra es la retribución que el Señor dará a todos, a su debido tiempo, el día final. Y entonces, ¿qué hace Lucas? Lucas escribe que Jesús es el cumplimiento de esa primera parte, pero no pone la última, porque eso todavía no era en el momento del ministerio terrenal de Jesús, sino eso que vendría después. Así que Lucas estaba ayudando a entender que primera parte es el siervo que viene y luego es el que ejecuta la venganza, el Mesías Rey que viene a dar a cada uno conforme a sus obras. Pero los judíos no lo entendieron. No lo entendieron. Lo leían, anhelaban que venga el Mesías, pero no entendieron la razón, el propósito de su venida. Y entonces, nosotros encontramos que Isaías indica que el dominio del Mesías Rey sería inmenso y juzgaría con justicia. Y aquí nosotros encontramos, bueno, parece que esto se trabó. Ya. Gracias. Ustedes se encuentran aquí la promesa en Isaías capítulo 9. Un príncipe de paz, príncipe. Su imperio no tendrá límite y sobre su reino será confirmado en justicia desde ahora y para siempre. Cuando Isaías habla de Jesús, habla de un príncipe, no habla de un siervo. Habla de un príncipe que reina, tiene un imperio y no tiene límite, y ese reino será confirmado porque reinará con justicia. Si usted lee eso, dice, ¿el Mesías qué es? ¿Es uno que sirve o viene a morir o uno que viene a reinar? Entonces, ustedes se van mirando, el problema es cómo ellos fueron formando en su mente el concepto de que viene un Mesías poderoso y tenemos nosotros que darle la bienvenida. Ahora, se dice que el Mesías nacería en Belén. Bueno, ¿quién nació en Belén? David. David nació en Belén y como el Mesías era de descendencia de David, pues él debía nacer en Belén. Y aquí Miqueas 5:2 habla de Belén, donde dice, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y él apacentará con el poder de Jehová. Él es el líder. No está hablando de aquí de un siervo, está hablando de uno que viene a ejercer poder. Las profecías apuntaban también, en el caso de Oseas, que Oseas está más o menos profetizando 2 siglos, un poco más de 2 siglos después de David. Y él dice que un día los hijos de Dios, los hijos de Israel, buscarán a Jehová su Dios y a David su rey. ¿Y quién es David su rey? No es el David, el rey que vivió ahí en Jerusalén, no. Están hablando de el descendiente de David, porque ya David había muerto para entonces. Y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey. Es decir,
la raíz, la semilla de la descendencia de David, que será el Mesías. El pueblo de Israel lo buscaría. Así que estas profecías, una y otra vez, nos van hablando acerca de el Mesías Rey en la mente de ellos. Y Jeremías, en el capítulo 23, miren lo que establece. Dios promete a través de Jeremías, levantaré a David renuevo, de la ascendencia, reinará como rey, hará justicia y juicio. Su nombre, Jehová, justicia nuestra. Es decir, las profecías una y otra vez hablaban de un Mesías rey. Y si usted es miembro del pueblo de Israel y lee todas estas profecías, ¿qué dice? ¿Quién es el Mesías? Un rey. Viene a poner un reino sin límite, pero aquí no termina la cosa. Jeremías también habla, dice, y servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. Dice, yo los levantaré. Yo les daré el rey David. Por supuesto que no se está refiriendo a la persona del rey David, sino al descendiente. Y esa profecía ustedes la van a encontrar una y otra vez a lo largo del Antiguo Testamento, se van repitiendo. Todas las ideas están allí, se van repitiendo. Levantaré sobre ellas un pastor, a mi siervo David, y él las apacentará. No se está refiriendo a David, a la descendencia de David. Así que todas las profecías, cuando ustedes leen estas profecías, todos los profetas apuntaban al rey David o a la descendencia de David como un Mesías rey. Por supuesto que los judíos al leer eso sacaban pecho y decían, viene un Mesías conquistador. Pero ahí está el problema, que las profecías también se referían a un Mesías siervo. Junto con el Mesías rey, habían otras profecías. ¿Y cuáles son estas profecías? Observen ustedes en las 70 semanas de Daniel 9. El texto dice, hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Porque está hablando de las 70 semanas que son parte de los 2300 años. Esas 70 semanas, en la semana 69, dice, hasta el Mesías príncipe habrá 7 y 62, 69. Y después, dice, se quitará la vida al Mesías. Aquí ya no está diciendo que ese Mesías va a reinar, sino va a decir, se quitará la vida al Mesías. A ver, ¿cómo conjuga esta profecía con las otras que hemos leído? Es totalmente opuesta. Entonces, alguien que lee superficialmente dirá, bueno, ¿es rey o es siervo? Porque no puede ser las dos cosas. ¿Y qué está diciendo la Biblia? La Biblia dice, son las dos. ¿Me están siguiendo? El problema es cómo leemos la profecía, porque esto que está pasando con esto es lo que está pasando hoy, en estos momentos, dentro de la iglesia. Hay algunos hermanitos que dicen, ¿cómo va a ser que Dios destruyó a Sodoma y Gomorra? No, Dios no lo destruyó. Si Dios es amor, ¿cómo es que Dios va a destruir a los pecadores? Entonces, ¿cómo leemos lo que está en la Biblia? Entonces comienza a poner una serie de razonamientos humanos tratando de explicar el concepto bíblico. Eso fue lo que hicieron los judíos. No entendieron que Isaías 53, cuando hablaba del siervo sufriente, se estaba refiriendo al Mesías. No entendieron que era un varón quebrantado, dice, experimentado, un varón de dolores quebrantado, experimentado en quebranto, sufrió nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, herido fue por nuestras rebeliones, por su llaga fuimos nosotros curados, y Jehová cargó sobre él los pecados de todos. ¿Y quién es ese siervo sufriente? Jesús. ¿Cómo calza esta descripción
con el rey conquistador, que saldrá un renuevo y su imperio será sin límite y vendrá a imponer justicia. ¿Cómo calza? Pareciera como que estamos viendo de día y de noche a la misma vez. Entonces necesitamos mirar con cuidado, porque la profecía, a través de David, el salmista, el Salmo 22, David, este salmo fue escrito 1000 años antes de que Jesús padeciera en la cruz, 1000 años antes. Y miren cómo empieza. Ustedes tienen su Biblia, lean su Biblia. Yo, para agilizar esto, lo pongo el texto aquí para ayudarnos a avanzar. Pero miren en su Biblia. ¿Cómo empieza el Salmo 22? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A ver, ¿quién dijo eso y cuándo? Jesús en la cruz. Y entonces yo encuentro algunas personas que hacen la pregunta: Jesús en la cruz fue abandonado por su Padre. Ah, ¿y cómo lo sé yo? Porque en la cruz Jesús dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La pregunta es, ¿fue abandonado por su Padre? No. ¿Y entonces por qué Jesús lo dijo? Porque estaba repitiendo el Salmo 22. ¿Ustedes se dan cuenta qué fácil es llegar a una conclusión leyendo superficialmente la Biblia? Y miren más. Este salmo dice en el verso 7, todos los que me ven me escarnecen. El verso 8, la gente dice, se encomendó a Jehová, líbrele él, puesto que él se complacía en Jehová. ¿Dónde está eso? En Mateo 27, aquellos que se burlaban de Jesús en la cruz, está ahí. Y entonces miren lo que dice el verso 16. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, porque no les rompieron ningún hueso. A los otros ladrones sí, le rompieron los huesos de las piernas, pero a Jesús no, porque ya había muerto. Y dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. ¿Dónde sucedió todo eso? ¿En la cruz? ¿En la cruz? Así que lo que pasó en la cruz, ¿qué es lo que está diciendo? Eso es lo que estaba predicho 1000 años antes. ¿Está claro? Y así sucedió. Miren, Dios conoce el futuro y lo reveló a través de esto 1000 años antes. Ahora la pregunta del millón, ¿Jesús sabía eso? Claro que sabía. Por eso es que cuando ustedes lean la Biblia, y espero que a lo largo de la semana ustedes entiendan un poquito más, especialmente el próximo sábado, viernes creo, hablaremos un poco de esto, es todo lo que Jesús hizo durante su ministerio terrenal, era porque Él sabía la profecía. No es casualidad. Él sabía lo que estaba haciendo. Pero claro, hay que entender todo lo que estaba escrito acerca de Jesús. Así que el siervo sufriente estaba bosquejado en Isaías 53, en el Salmo 22 y podríamos decir más. En Números 21, 8 y 9, ustedes van a encontrar allí que Dios le dijo a Moisés que hagan una serpiente de bronce y la pongan ahí arriba. Y cualquiera que era mordido y miraba a la serpiente, se sanaba. ¿Y qué dice Jesús? En Juan capítulo 3 y 14. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Y cuándo el Hijo del Hombre fue levantado? En la cruz. ¿Cuándo fue escrito eso? Números 1500 años antes de la cruz. ¿Jesús sabía de qué muerte iba a morir? Sí. El Salmo 22, escrito 1000 años antes de Cristo, decía, horadaron mis manos y mis pies.
Moisés, 1500 años, dice, así como la serpiente fue levantada, Juan dice, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Así que Jesús estaba hablando claramente que le pondrían algo que haga hueco en sus manos y pies y lo levanten. Y eso fue la cruz. El siervo sufriente estaba bosquejado ahí. Entonces uno se pregunta, bueno, y cuando uno lee la profecía, dice, y entonces, ¿cómo es esto? Y quedamos igualito que los amigos ahí en Emaús. Igualito, confundidos. Oye, mira que nosotros pensábamos que esto iba a ser así. No, pues. ¿Saben que eso está sucediendo ahora en la iglesia? Hay hermanos que están leyendo la Biblia de una manera muy distorsionada. Y eso los hace desanimarse de su fe. Por eso que necesitamos hoy día escudriñar las Escrituras, que ese es el texto que Jesús usa en Juan 5:39. Escudriñarlas, investigar diligentemente las Escrituras. No es leer nomás, no es memorizar. Más que leer o memorizar simplemente es analizar las Escrituras. Y eso es lo que necesitamos hacer. Pero claro, el mundo nos abstrae con tantas distracciones. Por eso preguntaba, ¿cuánto tiempo tenemos para ese estudio detenido de las Escrituras? Algunos piensan que esto es solo para los pastores, para los teólogos, para aquellos que se dedican solo a la Biblia. No, está en juego nuestra salvación. Y estos hermanitos, cuando estaban desanimados porque vieron que su líder, Jesús, había sido muerto, en vez de ver el cumplimiento del siervo sufriente allí y esperar el cumplimiento del Mesías, el Rey venidero en su segunda venida, se desanimaron. ¿Y qué hicieron? Se regresaron a su barrio y Jesús los encontró en el camino y les dice, ¿no era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en la ley de Moisés y los profetas y en los salmos? ¿No era necesario que se cumpliese? Claro, era necesario. Pero ese era necesario significa que tú conoces qué está escrito de Jesús en la ley de Moisés, qué está escrito de Jesús en los profetas y en los salmos. Por eso que necesitamos volver atrás para ver qué está escrito, porque esa era la Biblia que ellos tenían. Y entonces, los judíos, que fueron alimentados con la multiplicación de los panes, ellos quisieron tomar a Jesús y hacerlo rey. La Escritura dice en Juan 6 que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero ellos querían hacerlo rey. Querían apoderarse de él. Si usted lee en San Juan capítulo 6, versos 15 y 16, dice que quisieron venir a tomarlo y proclamarlo rey. Con este rey no nos morimos de hambre porque hace multiplicar de 2 panes, nos va a comer a toda la nación. ¿Ya? Se olvidaron de que Jesús era el Mesías siervo. ¿Cuándo es que Él vendrá como Mesías rey? En su segunda venida. Y eso es justamente lo que señala Apocalipsis 19 y 16. Jesús, en su primera venida, cumplió las profecías del siervo sufriente. Y en su segunda venida, cumplirá las profecías del Mesías rey conquistador. Ahora, tenía que ser así, es lo que tenemos ahora. ¿Qué hubiera pasado? Porque algunos se preguntan, ¿y qué hubiera pasado
si Israel lo aceptaba como el Mesías? No sé, porque esa es una pregunta hipotética. No fue aceptado. Nosotros tenemos que mirar los hechos, y los hechos es que fue rechazado, punto. Y si ustedes quieren saber qué hubiera pasado si Israel lo hubiera aceptado como Mesías, si hubiera cambiado toda la historia del Evangelio, miren, esa es una pregunta que cuando lleguemos al cielo se la podemos hacer a Dios, pero eso allá, no acá. Acá no hay forma, porque no hay forma de contestar. No hay nadie que pueda contestar esa pregunta. Y de hecho, las preguntas hipotéticas lo único que hacen es confundir a la gente. Es solamente para ejercitar las neuronas, digo yo, pero no nos dan mayor conocimiento. Juan 6, 14 y 15. Jesús entendió que la gente venía para apoderarse de él y hacerlo rey. Y él se fue. Porque no era el momento. Había venido a ser siervo, no para ser rey. Él entendió las profecías y las cumplió. Por eso dice que era necesario que él las cumpliera. Todo lo que estaba escrito acerca de él. Pero el pueblo no entendía eso. Así que el desafío que enfrentamos hoy, el desafío que enfrentamos es confundir la enseñanza bíblica. Ese es nuestro desafío. El día lunes, en la noche, haga un esfuerzo por conectarse o venir, porque voy a dar unos ejemplos. Cómo fácilmente nos podemos confundir leyendo la Biblia. ¿No? De hecho, les comento que parte de mi labor docente, como me toca entrenar pastores, una de las formas de estimular a los pastores para estudiar y ponerle cuidado a lo que vamos a estudiar, ¿qué creen que es? Empiezo haciéndole preguntas a los pastores que los confundan. Y cuando están bien confundidos, le digo, bueno, ahora en la clase vamos a responder toda esa confusión que tienen. Entonces, le ponen ahí atención a la cosa. Y vamos a hacer ese ejercicio un poquito aquí para que ustedes entiendan cómo es que la gente se confunde. Porque es que no se está tomando en serio la palabra de Dios. Y nosotros encontramos aquí el mismo desafío que tuvieron los judíos. Así como los judíos confundieron la descripción del Mesías venidero y ellos confundieron el Mesías conquistador con el siervo sufriente. Hoy, en nuestra iglesia, hay creyentes que involuntariamente distorsionan la sana doctrina, enseñando razonamientos humanos y no la palabra de Dios. Si Dios es amor, ¿cómo es que Dios destruyó el mundo con un diluvio? No. Y comienzan a razonar, ¿no? Que se rompió una cañería y inundó el mundo. Esta mañana hemos repasado la lección de Abraham. Es interesante notar que Dios prohibió al pueblo, a su pueblo, le prohibió que hagan sacrificios humanos. Y sin embargo, a Abraham le pidió que haga un sacrificio humano. Sacrifícame a tu hijo. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿en qué quedamos? ¿Hay sacrificio humano o no hay sacrificio humano? Tenemos que entender cada cosa en su contexto. Y si son ustedes de aquellos que siguen la norma de un poquito aquí, un poquito allá, por aquí, línea sobre línea, si ustedes son de aquellos, no se pierdan el lunes, venga, les voy a mostrar algo. Para que de una vez se convenzan de que esa no es la forma de hacer. No, pero está en la Biblia. Bueno, vengan y verán. Jesús ha advertido que antes de su venida, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Antes de su venida vendrán falsos profetas. ¿Y dónde están los falsos profetas? ¿Los falsos profetas son para la gente que no cree en los profetas o para los que creen en los profetas? Los falsos profetas son para el pueblo que tiene profetas.
Aquí, es para ti y para mí. Y dice, asimismo Jesús advirtió que los falsos cristos y los falsos profetas harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, a uno de los escogidos. Así que no solamente habrá falsas enseñanzas, también habrán prodigios, señales. ¿Qué vamos a hacer? A veces pienso en la iglesia y digo, nosotros sin querer nos estamos preparando para ser engañados, porque no le damos a la Biblia la seriedad que tiene para este tiempo. Si ustedes supieran que va a haber un diluvio y que tienen que comprarse un bote impermeable, ¿no? Tipo burbuja, ¿qué harían ustedes? ¿Se preparan o esperan que empiece a caer para recién ir a buscar? Si saben que va a haber una hambruna de aquí a poco y viene hacia Latinoamérica en general, va a golpear a África, hacia Latinoamérica, ¿qué hay que hacer? Hay que prepararnos. Hay que prepararnos. La Escritura dice que vendrán falsos maestros, falsos profetas. ¿Qué hay que hacer? Hay que prepararnos. Y ahora ya no es que, no, él es pastor adventista y como es pastor adventista hay que creerle. No, señor. Ese tiempo ya se acabó. Yo crecí así. En mi niñez, en mi juventud, mi mamá decía, no, el pastor ha dicho así, entonces así, hijito. Y yo venía, no, mamá, pero es que no me cuadra este asunto. No, si el pastor dijo, así es. Ya, que le voy a discutir a mi mamá. Yo, está bien, tranquilo. Y eso fue lo que después despertó en mí ese deseo de saber la verdad. Estos falsos cristos y estos falsos maestros que están viniendo a la iglesia, no vienen de afuera, sino de adentro. Por eso estoy diciendo, hermano, no es que, no, yo he sido líder por 40 años en la iglesia, así que yo sé lo que estoy diciendo. Yo he sido pastor 40 años en la iglesia, yo sé lo que estoy diciendo. No, señor. A mí ese cuento ya no. Usted me enseña con la Biblia. Y si me demuestra con la Biblia lo que se está enseñando y está en armonía con el proyecto de Dios, concordamos y seguimos para adelante. Pero eso de que yo soy pastor y usted me cree a mí, no. Si usted es de aquellos, quiero decirle que se está preparando para el gran engaño. Y hoy día hay muchos que están siendo engañados. Lamentablemente, les decía que hay pastores que están distorsionando la sana doctrina y con ellos se están llevando miembros de iglesia. Es una lástima. Si alguien se quiere perder, pues es su derecho a querer perderse. Cada quien tiene el libre albedrío de elegir. Pero que arrastre consigo gente inocente, eso, la verdad yo no quisiera estar en el lugar de esa persona, porque uno tiene que responder delante de Dios. Tenemos que ser honestos en nuestra enseñanza y basarla en la palabra de Dios, no en la palabra del hombre. Así que nosotros decimos, este problema de los falsos maestros vienen de la iglesia. Y miren lo que dice el texto en Hechos capítulo 20, versos 29 al 31. El mismo apóstol Pablo, escribiéndole a los ancianos, le estaba predicando, no le escribió, le estaba predicando a los ancianos de Éfeso. Eso está ahí narrado en ese capítulo 20 de Hechos. Les predica a los ancianos de Éfeso diciéndoles que tengan cuidado de la iglesia, que Dios los ha llamado para ser los líderes de la iglesia, que la cuiden. Y luego les dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Entrarán lobos rapaces. Y de vosotros mismos, de aquí, de la misma congregación, de vosotros mismos, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad. Estar alertas, velad. En la misma amonestación de Jesús, velad, porque no sabéis el día y la hora en que ha de venir. Velad, porque no sabéis el día y la hora en que ha de venir. Le dicen, velad.
porque van a venir líderes, hombres dentro de la iglesia que van a hablar cosas perversas, van a distorsionar la doctrina. Hermanos, ese es el mayor desafío que tenemos hoy nosotros. Y aquí nosotros encontramos la única ancla segura para enfrentar estos desafíos. Pablo decía en Hechos 20:32, a los mismos ancianos a quienes le dice que vendrán desde dentro de nosotros gente perversa para distorsionar la doctrina, le dice, hermanos, os encomiendo a Dios, que tiene poder, y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificar. La palabra de Dios tiene poder para sobreedificar. Así que lo que Pablo está diciendo es, vienen situaciones difíciles. ¿Cómo las van a enfrentar? Con la palabra de Dios. Ahora, nosotros sabemos eso. No, la palabra de Dios. Claro, si Jesús fue tentado y en cada tentación él enfrentó la tentación con un escrito, así está, así dice Jehová, ¿cuánto más nosotros? Escrito está, así dice Jehová, debemos estar ceñidos a la palabra de Dios. Hoy, al igual que en los días de Jesús, algunos piensan que tienen nueva luz. ¿Sí? Han descubierto que Dios va a salvar a todos. Han descubierto que Dios no destruyó Sodoma y Gomorra, ni tampoco destruyó el diluvio. Dios es un Dios de amor. Han descubierto que ya no hay Trinidad, son dos, el Padre y el Hijo nomás, el Espíritu Santo no. Que Jesús es el mismo Espíritu Santo. Y hay otros que son de la vara del pastor, que se dicen adventistas del séptimo día y hablan de que Cristo va a venir a poner un reino intermedio aquí en la tierra, en Jerusalén. O sea, vendrá a instaurar ese reino y después se va y regresa. O sea, vienen con cada cosa. Y ellos están metidos por todo lado. Donde hay una iglesia adventista, ahí está. Hermanos, se requiere de un estudio equilibrado de las Escrituras, con oración, bajo la dirección del Espíritu Santo, con humildad. Necesitamos aprender del Señor en este tiempo que todavía podemos hacerlo. Dediquemos un esfuerzo a ello. Tengamos mente clara en cuanto a lo que Dios quiere. En el pasado Dios ha revelado su voluntad de varias formas. Hebreos capítulo 1, versos 1 y 2 señala, Dios nos ha revelado de varias formas, nos ha hablado a través de los profetas, pero en los postreros días Dios nos ha hablado a través del Hijo. Así que necesitamos leer a los profetas y necesitamos leer a Jesucristo. Por eso es que tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento. Necesitamos ahí encontrar la verdad, ¿no? Sustentada en la Biblia. Dios respeta nuestro libre albedrío. Él no nos impone nada. Por lo tanto, soy yo quien decide prepararme o no. Dios no te va a imponer nada. Tú tienes que decidir. Por eso es que somos nosotros los que decidimos nuestro destino. Dios ha abierto el camino para nuestra salvación y nos invita a andar por él. Pero si tú llegas al cruce del camino y dices, no, mejor me voy por este otro lado, es tu decisión. Por eso siempre le digo a los hermanos que se quieren ir de la iglesia, hermanos, si no estás conforme, sientes que te sientes engañado, piensas que te están enseñando cosas que la Biblia no dice, eres libre de irte. Nadie te va a decir que no. Cada quien elige su destino. Lo único que sí queremos es que te vayas si te quieres ir, pero te vayas con el conocimiento de causa, que esa es tu responsabilidad. Y delante de Dios no digas que no se te enseñó. Se te advirtió. Y ese es el problema ahora, que en la iglesia adventista, nosotros, que en el siglo XIX surgimos como el movimiento de reavivamiento que hubo a mediados del siglo XIX con el movimiento milerista, bueno, nos identificamos con la Biblia. Por eso fuimos llamados el pueblo del libro. ¿Qué es lo que necesitamos hacer?
seguir siendo el pueblo del libro. Necesitamos basar nuestra experiencia en la Biblia. Y esto quiero hacerlo claro, hermanos. Durante la semana que vamos a estudiar, yo voy a hacer un énfasis en el estudio de la Biblia y todo lo que vamos a predicar está en la Biblia. De manera que ustedes puedan analizarlo desde la perspectiva bíblica. Voy a hacer casi uso nulo de los escritos de Elena White, no porque no crea en ella, no. Para mí, personalmente, es una profetisa que Dios le ha dado al movimiento adventista para ayudarnos a entender mejor las escrituras. Pero nuestra doctrina no está basada en los escritos de Elena White. Nuestra doctrina está basada en la Biblia. Y si eso es lo que nosotros como iglesia decimos, pues eso es lo que tenemos que practicar. Y es por eso que yo focalizo más en el estudio bíblico. A eso me refiero. Entonces, justamente porque yo sé que muchos en la audiencia, no solo aquí, sino virtual, estarán escuchando, van a decir, oye, ¿y este pastor no cita a Elena White? Estoy diciendo, miraremos la Biblia. Y si hay tiempo en otro momento, pueden mirar lo que dice Elena White y no va a contradecir la Biblia. La va a ampliar más bien. En fin, nosotros necesitamos volver a nuestros fundamentos bíblicos, seguir siendo el pueblo del libro. Si perdemos nuestra identidad, corremos el riesgo de ser engañados por el enemigo. Así que, hermanos, este es el desafío. Nosotros tenemos un desafío. La Biblia es nuestra ancla segura en medio de la confusión que inunda el mundo. Esa es nuestra realidad. Necesitamos entender que si Cristo viene y no estamos arraigados en la Biblia, vamos a ser engañados. Por eso, la Biblia testifica que Cristo viene y viene pronto y es la espada para enfrentar los desafíos del fin. ¿Cómo vas a usar esta espada? ¿Cómo tú vas a hacer de tu vida de aquí en adelante? Yo los desafío para que hagamos de la Biblia nuestra reflexión en todo lo que hagamos, en todo lo que emprendamos. Hagámoslo con el temor de Dios, guiados por los principios que están en la palabra de Dios. Y verán que nuestra vida va a ser diferente. Sé que vienen momentos difíciles. Yo mismo, cuando veo situaciones, vientos de herejías entrando a la iglesia en diferentes partes del mundo, a veces dedico algún tiempo a la meditación, decir, ¿de dónde viene tanta cosa? Y la conclusión a la que he llegado es que Satanás usa instrumentos dentro de la iglesia adventista para entorpecer, para entretener a la iglesia de manera que no cumpla su misión. Así que hemos llegado a un punto donde tenemos que enfrentar el desafío de leer la Biblia e interpretarla adecuadamente y al mismo tiempo predicarla, al mismo tiempo cumplir la misión. Que Dios los bendiga y hagamos de la Biblia nuestra ancla segura.